¿Qué tal? Con gusto saludarlos. Soy la licenciada Paulina García y el día de hoy les estaré hablando de los contratos laborales. Antes de iniciar con el tema, me gustaría empezar con esta frase: un contrato verbal no vale ni el papel en el que se escribe. Samuel Caldwell. ¿Qué es el trabajo? Me voy a permitir leerlo directamente del artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo. El trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para las y los trabajadores y sus familiares dependientes. No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que se sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada. Es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de violencia, promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para y en el trabajo, la certificación de competencias laborales, la productividad y la calidad en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que éstas deban generar tanto a los trabajadores como a los patrones. ¿Cuándo nace una relación laboral? En materia laboral existen dos ramas. Una es relaciones laborales colectivas y otra es relación individual de trabajo. Bien, en esta cápsula vamos a hablar exclusivamente de la relación individual del trabajo. Y esta nace cuando existen tres elementos que son esenciales. La relación debe ser personal o directa, subordinada y remunerada. A falta de alguno de estos elementos, no se puede presumir que estemos hablando de una relación laboral. Los contratos laborales. El artículo 24 de la Ley Federal del Trabajo establece que a falta de un contrato individual del trabajo, se podrá celebrar un contrato colectivo, mientras que el 26 establece que a falta de un contrato colectivo y a falta de un contrato individual de trabajo por escrito, se podrá pactar de manera verbal. Esto no es recomendable, ya que en caso de una demanda laboral o de una inspección por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, para el patrón será muy difícil acreditar las condiciones laborales que había pactado con el trabajador. Ahora bien, con independencia del contrato colectivo, a grosso modo, el contrato colectivo, no voy a entrar en particularidades, se necesita un sindicato que represente a los trabajadores y pacte las condiciones laborales con el patrón. Pero no todos los trabajadores son sindicalizables. Por eso la recomendación es que siempre tengan su contrato individual de trabajo por escrito. De acuerdo con el capítulo 2 de la Ley Federal del Trabajo, los contratos laborales pueden ser por obra o por tiempo. Hay tres contratos que son esenciales en materia laboral, son inamovibles. Uno es por tiempo indeterminado, por tiempo determinado y por obra determinada. Cada uno de ellos tiene sus particularidades, que a continuación hablaremos de ellas. Contrato por obra determinada. Este contrato está regulado por el artículo 36 de la Ley Federal del Trabajo. Establece que solo se podrá celebrar cuando la naturaleza lo exija, cuando lo exige esa naturaleza. Bien, el derecho al trabajo, a la permanencia y el generar una antigüedad están tutelados desde la Constitución. Por lo tanto, es necesario justificar el por qué se está celebrando un contrato que de manera esencial no genera una antigüedad ni mucho menos permanencia al trabajo. Ahora bien, supongamos que somos dueños de una empresa que fabrica esferas navideñas. De enero a junio, la productividad sale de manera normal con los trabajadores que tenemos de base. Sin embargo, mientras se acerca la época navideña, la productividad aumenta. Por lo tanto, ahí tenemos una justificación del por qué podemos celebrar un contrato por obra determinada. ¿Cuál es la justificación? La productividad. ¿Cuál es la obra determinada? La época navideña. Una vez terminada la época, ya no necesito a esos trabajadores en mi nómina. Por lo tanto, se termina la relación laboral que empezamos
y solamente se van a pagar las partes proporcionales al tiempo laborado. ¿Cuáles son esas partes proporcionales? Aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. Contrato por tiempo determinado. El contrato por tiempo determinado está regulado en el artículo 37 de la Ley Federal del Trabajo. Este tipo de contratos, a diferencia del anterior de obra determinada, este cuenta con una vigencia, tiene una fecha de inicio y una fecha de término. Generalmente se utiliza para cubrir vacantes, ya sea por enfermedad, maternidad o vacaciones. Es muy importante saber qué fecha inicia y qué fecha termina. Hay que cuidar la vigencia, ya que si la relación de trabajo subsiste una vez terminada esa vigencia, el contrato se vuelve por tiempo indeterminado. Entonces, si no tienen conocimiento exacto de cuándo va a terminar ese contrato o la relación laboral, mejor celebren un contrato por obra determinado. Contrato por tiempo indeterminado. El contrato por tiempo indeterminado está regulado en el artículo 39, inciso F de la Ley Federal del Trabajo. Este tiene la particularidad de que las actividades son continuas, lo que quiere decir, hay puestos que son esenciales para la actividad preponderante de la empresa. Entonces, nunca se van a extinguir, ya que son necesarios para el funcionamiento de la vida comercial de la misma. Solamente van a desaparecer en caso de cierre o quiebre de la empresa. Contrato por temporada. Este contrato, de manera esencial, es un contrato por tiempo indeterminado. Derivado a la naturaleza de sus actividades, se puede pactar por tiempo periódico, eventual o estacional. Sin embargo, los trabajadores contarán con los mismos derechos que los trabajadores que laboran los 365 días del año, esto en materia de seguridad social. O sea, todo el año tienen que estar dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, mientras que en materia laboral solamente se le paga de manera proporcional al tiempo laborado, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo. Esto de acuerdo al artículo 42, fracción octava, que establece que la relación laboral se encuentra suspendida entre el término y el inicio de cada temporada. Contrato con periodo de prueba y contrato con periodo de capacitación inicial. En el 2012 hubo una reforma en materia laboral y a los contratos se le adicionaron un periodo de prueba o un periodo de capacitación inicial. Estos periodos son optativos, no son obligatorios. Sin embargo, si los utilizan, es necesario que cuenten con la comisión mixta de capacitación, productividad y adiestramiento. Esta comisión es obligatoria a partir de 50 trabajadores, pero si utilizan los periodos de prueba, son obligatorias así tengas 1 o 2 trabajadores, ya que esa comisión es la encargada de implementar las evaluaciones para estos trabajadores que están en estos periodos. De igual manera, tienen que valorar los resultados y a la vez se los tienen que pasar al patrón para que él determine si continúa o con la relación laboral o la da por terminada. Ok. ¿Qué diferencias hay entre el periodo de prueba y el periodo de capacitación inicial? El periodo de prueba técnicamente es para verificar que lo que el trabajador dijo en su solicitud de empleo sea verdad, o sea, que cuenta con las habilidades, con el conocimiento para poder desarrollar las actividades para el puesto que se está ofertando. Mientras que el periodo de capacitación inicial, el patrón le da una capacitación al trabajador para darle las habilidades, las herramientas y los conocimientos que necesita para desarrollar sus actividades de acuerdo a las necesidades de la empresa. ¿Ok? Bueno, de manera general, el periodo de prueba es de 30 días, se puede extender hasta 180 días. El periodo de capacitación inicial de manera general es por 3 meses y se puede extender hasta 6 meses. ¿Cómo se puede extender? Todo va a depender del puesto que se está ofertando. Se puede dar en puestos gerenciales, de administración o con servicios especializados o técnicos. Muy bien.
tienen ciertas características, estos periodos no son autónomos, siempre deben ir acompañados por un contrato por tiempo indeterminado, por tiempo determinado o por obra determinada. En caso de que se celebre un contrato por tiempo o por obra determinada, estos deben ser superiores a 180 días para que se pueda implementar dicho periodo de prueba o de capacitación inicial. Otra característica de estos periodos es que no son prorrogables. Se tiene que cumplir la vigencia establecida. En caso de que se supere el tiempo establecido, el contrato se convierte en tiempo indeterminado. En caso de que se termine antes de la vigencia establecida, se tomará como un despido injustificado. ¿Okay? Otra característica es que no se le puede aplicar al mismo trabajador 2 periodos de prueba o 2 periodos de capacitación inicial, o primero un periodo de prueba o después uno de capacitación inicial. ¿Es uno o es el otro? No importa que el trabajador cambie de puesto, cambie de actividades, le aumenten el salario, o sencillamente que salga de la empresa y al tiempo regrese. Ya no se pueden aplicar esos periodos, solamente son una vez en la vida del trabajador dentro de la empresa que se contrata. Y por último, la última característica que tiene estos periodos es que desde un inicio los trabajadores gozarán de los mismos derechos y beneficios que los trabajadores de planta. En la práctica es muy común encontrarnos con la situación de, ¿sabes qué? Todavía no le doy el seguro social o todavía no le doy estas prestaciones porque todavía no es mi trabajador, apenas está en prueba. No, es tu trabajador desde que firma el contrato, por lo tanto, tiene y debe tener los mismos derechos que los demás trabajadores. Y bueno, hasta aquí. Estos son los contratos que están legislados en la Ley Federal del Trabajo. En la práctica es muy común encontrarnos con variedad de contratos de honorarios, asimilados a honorarios. La ley establece, ponle el nombre que tú quieras. Mientras la relación sea directa, subordinada y remunerada, es tu trabajador. ¿Okay? ¿Cómo saber o cuál es el contrato correcto que debo implementar en una contratación? Esa es una pregunta muy común. Todo va a depender del tipo de trabajador. Hay que recordar que hay trabajadores ordinarios, embarazadas, menores de edad, extranjeros y los trabajadores especializados. Estos trabajadores especializados cuentan con particularidades o condiciones de trabajo más específicas que un trabajador ordinario. Por lo tanto, dentro de la misma ley tienen una legislación especial para cada actividad que tienen. En estos capítulos se van a encontrar como choferes, actores, deportistas profesionales, agentes de venta, etc. Están legislados desde el artículo 151 hasta el 353. También va a depender las actividades que va a desarrollar el trabajador, la vigencia del contrato, si estará a prueba o capacitación inicial, la naturaleza del puesto ofertado, si es eventual o es permanente. Y para terminar esta cápsula, esta frase de el riesgo proviene de no saber lo que se está haciendo. Warren Buffett. En caso de cualquier duda, comentario, nos pueden contactar. Muchas gracias.